al libro de Primera de Samuel. Vamos a estar tocando temas en la predicación que tengan que ver, para tomar ejemplo, en cuanto a el fracaso de muchos en el ministerio. Hermano, mire, debemos entender que ser salvo es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios me salvó para usarme. Dios me salvó para que yo fuera la imagen de su Hijo aquí en la tierra. Porque la Biblia enseña, hermano, que nosotros tenemos que ser esa imagen. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Que si yo no estoy viviendo como debo vivir, le estoy quitando a las personas allá afuera la oportunidad de ver a Cristo. Jesús dijo claramente que nosotros somos ¿qué? La sal. ¿Qué hace la sal, hermano? Preserva. Si yo no estoy viviendo como debo vivir, hermano, estoy dejando que el mundo cada día se corrompa y destruya más vida. Hermano, los jóvenes de nuestro tiempo se están perdiendo, hermano. Sus vidas están siendo destruidas. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los pastores, los maestros, los diáconos, los líderes de las iglesias para poder ayudar a estos jóvenes de modo que no caigan en trampas del diablo y que Dios pueda dar una vida diferente, hermano? Pero estamos fracasando en el sacerdocio, hermano. Estamos fracasando en el ministerio. Y el día de hoy, hermano, quiero que veamos una historia de un sacerdote que fracasó en el ministerio y que a causa de haber dejado ciertas cosas, pues, hermano, mire, el pueblo de Dios comenzó a pecar. Vamos a ver eso allá. Primera de Samuel, capítulo 2. Ya lo leímos, hermano. Dice, los hijos de Elí, capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y dice ahí, y era costumbre. O sea, comenzaron a haber ciertas costumbres que no estaban en las escrituras, que no estaban en la ley. Cada quien comenzó a hacer las cosas a su manera. Después dice, más adelante, versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y que le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les digo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. ¿Y no te qué dice, hermano? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermano, qué triste cuando los cristianos hacemos que el pecado se multiplique. Escúcheme, hermano. El pecado se multiplica y la Biblia es clara. Por haberse ¿qué? El amor de muchos, y yo lo podría leer al contrario, porque el amor de muchos se ha enfriado, el pecado se puede multiplicar. Porque cuando la sal deja de ser sal, la corrupción avanza más. Cuando usted le echa sal a una carne para que no se pudra y la sal no preserva, la carne se pudre más rápido.
Y si nosotros como cristianos no estamos cumpliendo nuestro deber de preservar, de que verdaderamente el mundo pueda entender, de que cada día va de mal en peor, pues hermano, la maldad se va a seguir multiplicando y multiplicando y multiplicando, porque las iglesias, los sacerdotes, nosotros que tenemos el privilegio de ser salvos, ¿qué estamos haciendo? Que el pueblo peque más. No sé si me estoy explicando. No, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué el pueblo peca más? Vamos a orar. Padre eterno, Dios eterno, quiero pedirte en esta mañana tu dirección. ¿Por qué pecamos más? Padre, ciertamente hemos dejado de hacer muchas cosas. Y cada día vemos que la maldad va de mal en peor. Y pareciera que tus iglesias andamos en el mismo problema. Perdónanos, Señor. A veces creemos que, ¿para qué tanto? A veces decimos como el salmista, en vano he limpiado mis manos. Pero somos como un animal, no entendemos nuestro destino. Cuidamos como el salmista que al entrar al santuario entendemos cuál es nuestro fin. Entenderemos que un día estaremos contigo, pero a veces no entendemos la gracia que tú nos has dado. Padre, yo te pido hoy, dame tu aprobación y tu permiso para exponer tu palabra de la misma manera que tú le inspiraste. Dame tu poder. Sea tu Espíritu Santo sobre mí en esta mañana. Que mis hermanos, todos los que están acá, y si alguno no es salvo, pues Señor, que el día de hoy quede bajo tu autoridad y escuche tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Hermano, mire, es una gran responsabilidad ser salvo. Hermano, si nosotros no vivimos como debiéramos vivir, haremos que el pueblo peque más. Samuel le dijo a sus hijos, esto que ustedes están haciendo, está haciendo que el pueblo peque. Ustedes son culpables que el pueblo de Israel cada día vaya de mal en peor. ¿Por qué? Por la manera como están viviendo. Y hermano, esto no es muy lejos de la realidad de muchas iglesias hoy en día. Las iglesias debíamos ser siempre, mire, que si las iglesias de hoy, como vivimos hoy muchas iglesias y nos metemos todos en el paquete porque nadie es mejor que otro, hubiesen sido así hace 50 años, la gente no tuviera tanta predisposición con las iglesias. Claro. Pero la gente tiene predisposición con las iglesias porque hace 30 o 40 años las iglesias donde se predicaba el evangelio vivían de una manera diferente, hermano. ¿O no vivían así, hermano? Mire, meter el problema acá, mire, no voy a meter con los hombres, pero no me meto con las damas, porque hay muchas damas hoy aquí, entonces no voy a meter con los hombres. Pero mire usted, hermano, usted varón, que usted dice, yo soy salvo. Pero si usted lo ven allá afuera, tomándose una cerveza, ¿qué le dice? ¿Y tú no eres evangélico? ¿O no le dicen así? O si te ven por ahí con un cigarro, no va. ¿Y tú no eres evangélico? O lo ven por ahí, usted por ahí, echándole un piropo a una mujer allá afuera en la calle, lo que no le dicen, ¿y tú no eres evangélico? ¿Por qué? Porque es que se supone que un evangélico tiene una manera de vivir, porque si no, lo dijera él. Y me meto con la dama. Si usted dama la ven por ahí con unos chorcitos cortos, ¿qué le dicen? Si no eres evangélico, ¿o no le dicen? Y para no meterme más allá, porque a veces se la han metido conmigo. Pero no, lo que quiero decirle es que el cristiano se demanda un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque es necesario que las personas que están afuera se den cuenta que el diablo está destruyendo sus vidas. Pero hermano, eso no está pasando en las iglesias.
Ahora vamos a ver esta historia, porque esta historia nos enseña por qué hoy nosotros los cristianos hacemos que el pueblo peque más. Porque ciertamente lo hacemos, hermano. Ciertamente lo hacemos. A usted lo ven por allí andando y diciendo malas palabras y la gente dirá peores palabras. A usted lo ven por allí viendo pornografía y la gente dirá pornografía. ¿Por qué? Porque se supone que usted es alguien que cree en Dios. Y si usted que cree en Dios anda viviendo así, pues yo ando como me da la gana. Ahora, en esta historia que encontramos acá, es una historia que viene de una ausencia del liderazgo espiritual en Israel. El liderazgo espiritual en Israel nace en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, donde Dios le dice a Moisés y a Aarón, el pueblo de Israel será mi especial tesoro y haré de vosotros una nación de reyes y sacerdotes. O sea, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes serán diferentes a todas las naciones. Ustedes no van a ser como las demás naciones. Ustedes tienen reglas. Por eso es que Dios le dio 613 mandamientos para el pueblo de Israel, para que su manera de vivir fuera diferente a las demás naciones. Ellos no podían ser como las demás naciones. Las demás naciones tienen que ver que el pueblo de Israel era diferente. Por eso Dios les llamó sacerdotes. Por eso Dios dijo que ustedes serán ¿qué? Mi especial tesoro. Y usted va a ver ahora un sacerdocio que va a venir de parte de Aarón, hermano de Moisés, los hijos de él, y toda una serie de cosas. Y encontramos a un sacerdote como Aarón, a sus hijos, en algún momento hacer lo malo. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. ¿Qué encontramos? La curiosidad, como dice mató el gato. Ellos no entendieron la responsabilidad, y escúchenme bien, jóvenes. A veces ustedes no entienden la responsabilidad que tienen al ser hijos de padres cristianos. Ustedes no quieren entender eso. Ellos no entendieron la responsabilidad que tenían al ser hijos de Aarón. Y en algún momento lo que se cree no está muy claro, pero se cree que posiblemente ellos estaban algo tomados, algo embriagados. Y decidieron entrar al lugar santísimo, el lugar donde solamente podía entrar su padre. Y yo me imagino que la curiosidad de ver qué había en el lugar santísimo, que estaba el arca del pacto, todo, y ellos querían y ofrecieron holocausto que no se les había olvidado. Y murieron, van a morir, mueren en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos no debieron estar en ese lugar. Y a veces ustedes no quieren entender que hay lugares donde ustedes no deben estar. Hay lugares que ustedes no deben frecuentar. Y no estoy hablando de un lugar santísimo acá, porque para nosotros todo lugar santísimo ha sido abierto. ¡Amén! Yo puedo entrar hoy en la presencia de Dios cada vez que yo quiera. Pero sí hay lugares donde yo no debo entrar. Hay lugares donde yo no debo estar. Hay lugares donde yo no debiera haber. Y jóvenes, ustedes no quieren entender estas cosas. Y a veces hacen lo mismo que Nadab y Abiú. Se meten en lugares donde ustedes no deben estar. Y aunque posiblemente no mueran en ese momento, pero espiritualmente, ¿quién sabe qué va a pasar con ustedes? Y ahí encontramos ya habiendo problemas en el sacerdocio. Después va a pasar otra vez algo parecido. Y ahí entonces vamos a encontrar en el libro de los jueces, que es la otra historia. Posiblemente estamos hablando de unos 80 años de historia en el libro de los jueces, donde no están los sacerdotes. ¿Dónde están los sacerdotes? Y el pueblo hacía cada quien lo que bien muy parecía. Hermano, cosas horribles. Vemos a un hombre como Sansón, donde el Espíritu de Jehová viene sobre él. Un hombre que posiblemente debió haber sido el juez más prominente del pueblo de Israel, y resulta que fue uno de los peores jueces. ¿Por qué? Porque hermano vivía como le daba la gana. Le dio rienda suelta a sus deseos carnales, hermano. Hasta el punto que su corazón fue reducido a mortal angustia. ¿Y qué pasó después? Perdió sus ojos. Pasa mucho con muchos cristianos, hermano. Pasa esto con muchos cristianos.
Queremos vivir como nos da la gana, queremos andar como nos da la gana, nuestro corazón es reducido por tal angustia que perdemos nuestros ojos. ¡Ay, pastor! Claro que lo perdemos porque ya no tenemos la misma visión, ya no queremos ganar alma como ganábamos antes, ya no tenemos la misma pasión por las cosas del Señor, has perdido tus ojos. No sé si me estoy explicando nada. O sea, hay un tiempo donde estos sacerdotes no están y de pronto aparece Elí. Apareció Elí. ¿Y sabes cuál es, digamos, el factor común cuando aparece Elí? Vamos a ver. Y ese es el problema de por qué nosotros, con nuestra manera de vivir, hacemos que el pecado se multiplique. Vamos a ir allá. Primera de Samuel, capítulo 2, pero esta vez vamos a leer el capítulo 3, perdón. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Mire cómo dicen las escrituras. ¿Y el joven Samuel qué? ¿Y la palabra de Jehová qué pasaba, hermano? ¿Y no había qué? Visión con frecuencia. ¿Por qué dice eso? Porque, hermano, si algo era importante para que tu vida o la vida de ellos fuera la que debiera ser, era esto, la palabra de Jehová. Vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ver varios textos para entender bien el tema que quiero hablar. Vamos a ir al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 24. ¿Alguien puede leer, por favor, el capítulo 24, versículo 4 en voz alta? 24:4. Y Moisés dio todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Otro para leer, por favor, versículo 7. Y tomó el libro de pacto y lo leyó oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ok, ahora vamos a Deuteronomio capítulo 17. ¿Estamos ahí, hermano? Deuteronomio capítulo 17, lo voy a leer, versículo 18 al 20 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá, ¿qué, hermanos? Un libro, una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué, hermano? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no, ¿qué, hermano? Se eleve, ¿qué? Sobre sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos a diestra y siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora vamos a Josué. Vamos al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1. Versículo 8, ¿estamos ahí, hermano? Note que dice: nunca se apartará de tu boca, ¿qué, hermano? Sino que de día y de noche, ¿qué dice? Para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos ahora al libro de Hechos, hermano. Libro de Hechos, hermano. Libro de Hechos. Libro de Hechos, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos y fornicación, de hablado y de sangre. Porque, ¿no te versículo 21 que dice? Capítulo 15, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 21 que dice: ¿Por qué leo eso? ¿Por qué vemos todos los versículos? Aunque no hay un mandamiento claro en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico o en el libro del Número de Deuteronomio, donde se le mande a leer la ley, pero se esperaba que la ley fuese leída. Se esperaba que la ley se predicara o se expusiera, sobre todo el día de reposo. ¿Por qué? Porque en la ley estaba escrito que el día de reposo debe ser apartado para santificarlo. ¿Por qué? Porque en el día de reposo ellos debieran oír todo lo que la ley estaba escrito. Ellos debieran, hermano, todos los días sábados estar leyendo la ley. Ahora, no solamente allí, en Deuteronomio capítulo 6 dice: y estas palabras las repetirás ¿a qué? ¿Las repetirás a qué? A tus hijos, ¿qué? Todos los días ellos debían repetirle estas palabras. ¿Cuáles palabras? Lo que estaba escrito, lo que estaba en la ley. ¿Qué significa eso? Que ellos debieran memorizar la palabra de Dios todo el tiempo. Debieran estar ellos, ¿qué? En su mente, ¿qué iban a tener? La palabra de Dios todos los días. Dios le dijo en la ley a los reyes, o cuando tuvieran un rey, que ellos debieran hacer una copia ¿de qué? De este libro. Y debían tener esa copia para que la leyeran ¿qué? Todos los días, para que su corazón no se ¿qué? Se elevara, se creyera. Dios le dice a Josué, ¿qué le dice a Josué? En este libro meditarás ¿qué? De día y de noche. De modo que ¿qué? Que esta ley no se apartará ¿de qué? De tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora encontramos acá en la historia que estamos leyendo de que dice esta historia que en los días de Elí, ¿qué escaseaba? La palabra de Dios. Escuchen, ¿por qué están viviendo como están viviendo? Porque no había ¿qué? Palabra de Dios. Habían olvidado las palabras de quién. Mire esto, vamos a ver si es cierto. Vamos nuevamente al libro de Primera de Samuel. ¿Qué pasa cuando olvidamos la palabra de Dios? Primera de Samuel. ¿No sé qué dice allá? Primera de Samuel capítulo 2, versículo 13. Y era, ¿qué hermano? Costumbre de los sacerdotes. Con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio del sacerdote tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Costumbre. Cuando dejamos este libro a un lado, cuando dejamos su palabra a un lado, cuando usted no estudia este libro, muchas cosas en su vida se vuelven una costumbre. Y cuando hablamos de costumbre, son cosas que el hombre añade para simplemente buscar su beneficio. Y eso es lo que estamos viendo en muchas iglesias, hermano. Le añaden a las escrituras para ellos hacer las cosas a su manera. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Eso es lo que hacen muchas iglesias, que le añaden a las escrituras o le quitan a las escrituras y hacen una costumbre. Y nunca van a este libro a ver si es cierto lo que se está haciendo. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Usted está aquí por costumbre o porque ha creído la palabra de Dios? ¿Sabe que muchos llegan los domingos a la iglesia por costumbre? Por costumbre. ¿Por qué? Porque venían de una costumbre que los domingos iban a la iglesia. Y algunos saben que los domingos se va a la iglesia.
Y algunos llegan por costumbre. Ay, pastor, ¿por qué usted sabe eso? Porque, hermano, usted va de la iglesia, llegó y se va para su casa igualito y no ha pasado nada. Su vida no cambia, sigue siendo el mismo. ¿Cuáles son las transformaciones que ha venido usted teniendo desde que conoció a Cristo? ¿Su vida está cambiando? ¿Su vida está siendo transformada? ¿O sigue siendo el mismo? Pues si su vida sigue siendo la misma, usted nada más tiene una costumbre. ¿No se me está explicando, hermano? Eso es lo que está pasando, hermano. Venimos a la iglesia por costumbre. Algunos hasta cantan por costumbre. Se les ve, hermano. Gloria, gloria, aleluya. Pero usted no sabe ni siquiera lo que está cantando, hermano. Santo, santo, santo. Y santo, santo. Y usted no entiende lo que está cantando, hermano. ¿Por qué? Porque está cantando por costumbre. Porque debiera meditar lo que está cantando, hermano. ¿Sabe que la música tiene esa cualidad de que cuando cantamos, si entendemos lo que cantamos, esa música nos va a hacer recordar aquello que estoy cantando? Pero mire, la música que usted tiene en su mente es otra. Muchos todavía tienen los reggaetones metidos en su mente. Muchos tienen baladas en su mente. Pero estos signos no los tienen. ¿Sabes por qué? Porque tú vienes a la iglesia y cantas por costumbre. No has meditado ese canto que acabas de cantar. No lo has reflexionado. Corazones siempre alegres, rebosando, ¿qué? Pues hermano, dígaselo a su rostro porque en su cara no se ve nada de gratitud. Amén. ¿Ve? Estamos gastando ¿por qué? Por costumbre. Algunos diezman y ofrendan por costumbre. ¿Sí? Hay lo que se queja. Eso no tiene la costumbre de dar. Pero hay algunos que diezman y ofrendan solamente por costumbre, no porque usted quiera hacer de bendición a otro. Y está agarrando lo que le sobró. Porque tiene que pasar al frente para que todo el mundo vea que dio ofrenda. Cuando yo llegué a Montenegro, la verdad, primera vez que veo eso del alfolí aquí. Porque en todas las iglesias se pasa. Y la verdad que me gustó. Me gustó, ¿saben por qué? Porque tú vas delante de Dios a dar. Yo no estoy pidiendo. Aquí nadie le está pidiendo a usted. Si usted sabe, bien, da porque usted quiere dar. ¡Amén! Pero algunos dan por costumbre. ¿Sí o no? No sé si me quiero. Bueno, démonos cuenta qué está pasando conmigo. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo las cosas por costumbre, la vida de mis hijos no va a cambiar. La vida de mis hijos va a ser peor. Que eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Nuestros hijos, en vez de tener un encuentro con Dios, no están entendiendo. ¿Por qué? Porque mi vida simplemente es una costumbre. Y no solamente se ve eso, sino también que dice la palabra allí. Vamos a ver, no solamente hacían de las cosas de Dios una costumbre. Y Dios no hizo eso para que hiciera una costumbre. Dios hizo todo lo que hizo para que ellos tuvieran temor de Dios, para que al poner por obra los mandamientos de Dios, el temor de Dios tomara sus corazones. No fue por costumbre. Ahora vamos a seguir leyendo, vamos a ver otra vez ahí, 1 Samuel. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios escasea? No solamente hacemos las cosas por costumbre, sino que se comienza a menospreciar la ofrenda de Jehová. Nota ahí, capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de ¿qué? Porque los hombres, ¿qué hacían, hermano? ¿Sabe qué es triste, hermano? Que la gente menosprecie la ofrenda a Jehová. Y en aquel momento lo que estaba pasando, hermano, es que estaban trayendo lo cojo, lo enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Porque esos condenados se están robando todo. ¿Para qué le llevo eso? Si ese es un... Ni ese sacerdote, se está robando todo. ¿Sí o no?
Entonces, ¿para qué le llevo lo mejor? Y todos lo veían de esa manera. ¿Y traían qué? Lo cojo, lo enfermo, lo todo. Ah, pero al rey, ¿qué le llevabas al rey? ¿Cómo era posible que le tuvieras más temor a un hombre que a Dios? ¿Cómo era posible que al rey le llevaras la oveja más gorda, pero a Dios le traías la enferma? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Eso se llama qué? Menospreciar las ofrendas de Dios. Ahora, pastor, ¿estaremos muy lejos de una realidad hoy como esta? No estamos muy lejos, porque aquí me han llegado los billeticos de $1 todos rotos. Y te los puedo mostrar. Han llegado. ¿Y por qué no se le das allá al que te cambia el dólar? Al que te quiere vender el dólar a 220, ¿por qué no le das el todo roto? Ah, pero aquí sí traes el roto. Para que vea el pastor cómo hace para cambiarlo. Porque eso seguro es para el pastor. Porque es así. Seguro que es para el pastor, que se lo vea, que a él vea cómo lo cambia. Y así hacemos, hermano. Venimos a la iglesia, a veces, con la peor ropa que tenemos. Ay, pastor. Pero cuando tu hijo se va a graduar, te pones la mejor. Ahí sí quiere que todo el mundo vea. Mi hijo se está graduando. Pero a la iglesia venimos como sea. Qué silencio. Pero menospreciamos. La Biblia que tienes en tus manos, no, hombre, esa fue la que te regalaron cuando te bautizaron. Ya tienes 20 años y todavía no has cambiado de Biblia. Y no es porque la cuides, es que no quieres pagar una buena. Pero el celular si viene y te compras el mejor que viene. ¿Ah? Para el celular sí te compras lo mejor. Menospreciamos la ofrenda a Dios. Porque si eres capaz de pagar o meterte en un cachero para lograrte un honor, ¿por qué no haces un esfuerzo y te compras una buena Biblia? ¿Por qué no lo hacemos, hermano? Porque para Dios siempre es lo que me sobra. Al trabajo no faltas un día. Ah, pero los pocos días que le das a Dios, te lo agarras. Ay, pastor, el domingo me voy para la playa porque vino la familia. ¿Por qué no te vas el viernes del jueves? ¿Ah? ¿Por qué tiene que ser el domingo, que es el domingo el día que vienes a la iglesia? Ese día lo quieres agarrar para irte con la familia. ¿Ah? O el miércoles, no, pero de broma llega a ser. Y hoy domingo, lo voy a decir ahorita lo voy a decir. Hoy domingo, todos se van a quedar en sus casas en la tarde. De silencio. Pero no hacemos eso en el trabajo. Si el jefe viene y te dice, mira, quédate 2 horas más. ¿Y cuánto más? Te pago $50 más. No, pues si todos los días que quiero que me quede, me quedo. Pero hablamos de servir a Dios, hablamos de traer lo mejor a Dios, hablamos de ser mejor para Dios. Y no, pues pastor, el domingo no voy por la tarde. No menospreciamos la ofrenda de Dios, hermano. Y así queremos que la gente allá afuera quiera que venga a la iglesia. Si usted mismo no quiere llegar, hermano, a usted hay que pararlo los domingos con grúa. Hermano, mire, la verdad. Queremos que esta iglesia empiece a crecer. Y mire, hermano, para que esta iglesia empiece a crecer, hermano, hay que pararse a las 7, 7 y media para hacer a las 5. Pero a las 7, 7 y media, y usted tiene que salir de su casa a buscar a los visitantes. Ah, no, usted sale a buscar a los visitantes a las 9 de la mañana. Y cuando le llega el visitante a las 9 de la mañana, sale el hombre allá. Y claro, el hombre está penado, está avergonzado. Ay, no le va a decir, no voy a poder ir. Pero ¿cómo le va a decir que va a ir? Pues, para que le diga que va, usted tiene que esperar como media hora.
Y usted no lo va a esperar media hora, ¿verdad que no? Porque usted va a llegar a la iglesia como fiel cristiano, por la costumbre que usted tiene que llegar a la costumbre a las 9, tiene que llegar a empezar a 9 y 10, pero llega. Pero al otro lo vas a dejar porque no lo vas a esperar media hora. Mi hermano, así no vamos a crecer nunca, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. ¿Y sabe por qué? Porque hemos menospreciado la ofrenda de Dios. ¿Y sabe por qué menospreciamos? Porque escasea la palabra. Y ahí sí el pastor es cierto, usted no está predicando la palabra de Dios. Déjeme decirle algo. Que no se excuse en eso. No venga usted a excusarse que el pastor no predica la palabra de Dios. Si usted cree así, vamos a ver. Es interesante que allí en 1 Samuel nos dice que ciertamente escaseaba la palabra de Dios, ¿okay? Que ciertamente los hijos de Eli estaban haciendo las cosas y todo era una costumbre y se estaba menospreciando la ofrenda de Jehová. Pero inmediatamente después de esto, ahí en el capítulo 2, miren qué dice. Versículo 18. En el mismo tiempo donde escaseaba la palabra de Dios, en el mismo tiempo donde las cosas se hacían por costumbre, en el mismo tiempo donde se estaba menospreciando la ofrenda de Jehová, ¿qué estaba pasando con Samuel? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña que se le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y todo esto, y nota que dice después más adelante. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a los 3 hijos y 2 hijas. ¿Y qué dice del joven Samuel, hermano? ¿Era culpa del pastor? Porque el joven Samuel, en el mismo tiempo, donde estaban los hijos de él, donde escaseaba la palabra de Dios, estaba el joven Samuel, ¿qué hacía, hermano? Con un efod de lino. ¿Sabe qué significa eso? Que él trataba de estar lo mejor posible delante de Dios. Y aunque él sabía que no era digno de servir a Dios, porque a él lo regalaron. Claro, saben que es una ofrenda de la mamá, pero miren, yo no creo que se la haya llevado muy bien con los hijos de Eli, porque los hijos de Eli no eran ninguna pollita, hermano. Estoy seguro que los hijos de Eli, ¿cuántas veces no lo habrán golpeado, lo habrán dicho, lo habrán aquello, chismoso, que ese no es un problema tuyo, ¿qué haces tú aquí? Vete para allá, tú no eres sacerdote, nosotros sí. Y algunos de ustedes excusan sus pecados en los pecados de los demás. No, en esa iglesia. No, el problema no es la iglesia, no, el problema siempre está en nosotros, hermano. Usted no está creciendo porque usted no quiere crecer, esa es la verdad. Usted no está creciendo ciertamente. Si escasea la palabra de Dios, claro que eso va a pasar. Pero hermano, no excusemos nuestras faltas en las faltas de los demás. Porque ciertamente en aquel momento podía escasear porque no tenían todos un libro de la ley en su mano. Pero a ver, levante la mano que no tiene una Biblia. O sea, que si escasea la palabra de Dios, ¿por qué pasa? Porque usted tiene una Biblia en su mano, no la tiene. O sea, que usted puede ir delante de Dios y decir, Señor, perdóname, ayúdame. O no puede hacer eso, hermano. El problema somos nosotros. Ciertamente, en una iglesia tiene que haber un pastor que se preocupe porque la palabra de Dios sea predicada y que se preocupe porque está viviendo conforme a lo que está escrito. Creo, hermano, hasta el sol de hoy, creo que he tratado de vivir como Dios dice en su palabra. Y si alguno ha sido tropiezo, pues le pido perdón, hermano. Yo no estoy aquí para ser el pastor. Yo estoy aquí porque yo quiero que yo le sirva a ustedes. Amén. Yo quiero que usted conozca ese libro que está aquí. Usted no crea en ese libro porque yo le digo. Usted crea en ese libro porque Dios dice que debe ser. Amén. ¿Por qué?
Porque si usted deja de ir a ese libro, claro que va a escasear la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Y ahí vamos a terminar. Lo peor no es tanto que escasee la palabra de Dios. Note que dice ahí, no solamente escaseaba la palabra de Dios, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquel día. ¿Qué dice? No había visión con frecuencia, quiere decir que Dios ya no hablaba. Ya los hombres de Dios no estaban escuchando la voz de Dios. Y aunque es cierto que usted escucha la voz de Dios por medio de ese libro, ¿no? Todos nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios en mi vida interior por medio del Espíritu Santo. Pero muchos cristianos han apagado al Espíritu Santo en sus vidas. Pero muchos cristianos han entristecido al Espíritu Santo en sus vidas. Por lo cual ya hoy no están escuchando la voz de Dios. Porque la visión es eso, escuchar claramente la voz de Dios en sus vidas, porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Así fue cuando Dios habló, le hablaba de una columna de nube y se escuchaba la voz de Dios. Era eso era visión, una visión. ¿Por qué? Porque hubo palabra de Dios, escuchamos claramente la voz de Dios hablar. Una cosa es que usted estudie este libro y otra cosa es que usted escuche la voz de Dios en usted diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué vas a decir esa mentira? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás viendo ese programa que no debieras ver? No sé si me estoy explicando lo que dice. Bueno, sí pasa. Dios habla a nuestras vidas, hermano. Y no es que vas a escuchar una voz de ultratumba. ¿Qué estás haciendo? Pero sí Dios comienza a decirte, ¿qué pasó? Pero hermano, tienes tiempo que has contestado al Espíritu Santo. Y lo ha contestado porque usted no quiere aprender a amar a su hermano. Tienes tiempo que has apagado el Espíritu Santo. Y lo has apagado porque tienes tiempo que no das gracias por todo lo que sucede en tu vida. Entonces, no solamente está escaseando ¿qué? Sino que ahora falta la visión. La visión de nuestro tiempo es que el Espíritu Santo dirija y controle mi vida. ¿Por qué? Porque puedo escuchar su voz claramente. Y si usted cree que soy un mentiroso, vamos a ir y terminamos en este texto. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 13. La gracia, ¿qué hermano? Capítulo 13, versículo 14. La gracia de qué, hermano? ¿El amor de quién? ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Usted fue salvo? Por el amor de Dios. Amén, hermano. Usted fue salvo por la gracia del Señor. Pero si usted es salvo, usted debe tener una comunión con quién. ¿Qué significa comunión, hermano? Que tenemos una relación. Que todos los días hay una conversación entre el Espíritu Santo y mi persona. Pero no venga usted a decir que usted tiene una conversación con el Espíritu Santo si usted no está leyendo este libro. Porque la manera para usted conocer el lenguaje del Espíritu Santo es conociendo su palabra. Porque el Espíritu Santo no le va a hablar a usted en otra lengua, sino a la que está en su palabra. No sé si me estoy explicando. No crea usted, ay pastor, el Espíritu Santo me dijo. ¿Cuándo le digo? Si usted nunca ha leído ese libro. Si usted quiere que el Espíritu Santo le diga, si usted quiere que el Espíritu Santo hable con usted tiene que estar meditando en este libro. Amén. Porque si escasea la palabra de Dios, faltará la visión de Dios. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Si usted no medita en este libro,
de día y de noche. ¿Eh? No espere usted escuchar la voz del Espíritu Santo en su vida, porque eso no va a suceder. Y cuando esto sucede, entonces entramos en una vida de costumbres. No solamente nos acostumbramos, sino que menospreciamos ¿qué? La ofrenda a Dios. Hermano, dejemos ya de menospreciar las ofrendas de Dios. Presentemos nuestro cuerpo, sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable a Dios. Pregunto, si usted muere hoy, ¿cuál será el destino de su alma? Si usted está seguro de su salvación, ¿por qué entonces menosprecia la ofrenda de Dios? Y si usted no está seguro de su salvación, ¿qué espera para buscar el rostro de Dios? Vamos a ver.